Así es que debido a todo esto, Pablo escribe una segunda carta. Y en esta segunda carta que Pablo envía, entonces, él trata algunas cositas, como por ejemplo, él explica el por qué parece ser que él ha cambiado sus planes una y otra vez de visitar a la iglesia. Entonces, él pasa a explicar eso. También, en la carta, él pasa a elogiar a la iglesia por la disciplina impuesta al ofensor, al pecador. Y también para animarlos a perdonar al ofensor después de haber sido disciplinado y que le haya mostrado arrepentimiento. En esta segunda carta vamos a encontrar también a Pablo respondiendo a aquellos que en la iglesia cuestionaban su autoridad apostólica. Y también responder a aquellos que le acusaban de tener motivos equivocados en el ejercicio de su ministerio. Otro tema que Pablo desarrolla en esta segunda carta es animar a la iglesia a participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén. Y también él les escribe para prepararles para su visita, su pronta visita que él había planeado. Amén. Entonces, así empieza esta segunda carta. Y en la introducción a esta carta vamos a encontrar el saludo que es normal en las cartas de Pablo. Y en este caso, él se va a presentar a sí mismo como apóstol. Vamos a leer una vez más el texto que dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Estos dos versículos iniciales, estos dos versículos con los cuales comienza esta carta, nos proporcionan una auténtica visión del carácter esencial. ¿De quién? Uno, del mensajero de Dios, del pueblo de Dios, y tercero, del mensaje de Dios. ¿Amén? Entonces, y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de la identificación. Entonces, en esa identificación, repito, Pablo va a presentar una visión del carácter esencial del mensajero de Dios, del pueblo de Dios y el mensaje de Dios. Bendito sea el Señor. En su saludo inicial a la iglesia, en la cual se había cuestionado tanto su autoridad apostólica, vamos a mirar que Pablo se define a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Amén. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Amén. Esa es la manera como Pablo se identifica. Por eso les estoy diciendo que aquí él va a proporcionar
o esta parte va a proporcionar una visión clara del carácter esencial del mensajero de Dios. Amén. El carácter del mensajero de Dios. Y Pablo se presenta diciendo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo se define a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué era un apóstol para Pablo? Para Pablo, un apóstol era uno que había visto al Señor resucitado. Cuando nosotros leemos en Hechos, cuando los apóstoles se reúnen para escoger al sucesor, no al sucesor, a la persona que iba a reemplazar a Judas, ellos dieron algunas características que debían tener aquellos que ostentaban esta posición. ¿Cuáles eran esas características? Ellos debían debieron haber estado con Jesús todo el tiempo de su ministerio. O sea, desde que Jesús empezó hasta el final, este era un requisito. Si alguien quería ocupar el lugar que dejó Judas, entonces ese hombre debió haber estado con Jesús durante todo su ministerio. Amén. Otro requisito que se presenta ahí en el libro de los Hechos es que este hombre debió haber sido testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de la resurrección de Jesús. Este hombre debía ser testigo de la resurrección de Jesús. Entonces ahí nosotros encontramos dos de los requisitos que aquel que iba a ostentar esta posición debía tener. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de ellos, hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Entonces, esta persona debía tener como requisito haber estado con Jesús durante todo su ministerio, pero también tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús. Pero ahora, nosotros cuando leemos los evangelios, no encontramos a Pablo que haya estado presente, que haya sido compañero, seguidor de Jesús. Pablo se convirtió después de la resurrección. Pablo se convirtió cuando la iglesia comenzó. Así es que podríamos entonces decir nosotros que Pablo no cumplía con ese requisito. Pero cuando Pablo habla acerca de sí mismo como apóstol en 1 Corintios capítulo 15, él habla de su apostolado como algo extraordinario, como algo especial. Por lo tanto, en él no se cumplía alguno de esos requisitos, como por ejemplo, haber estado con Jesús durante todo su ministerio. Porque en el caso de Pablo, su llamado fue especial, fue atípico. Por eso él dice, y a mí como un abortivo, como alguien que nació fuera de tiempo. Entonces se me concedió el apostolado. Amén. Entonces, para Pablo, un apóstol, además de los requisitos que dan los 11, esta persona tenía que ser alguien que había visto al Señor resucitado. Vamos a leerlo, por favor. 1 Corintios capítulo 15.
versículos 3 al 10. Y también Gálatas 1, 15 y 16. Bueno, en Corintios dice de la siguiente manera: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, que es de lo que venimos diciendo, al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Entonces el llamado de Pablo al apostolado fue un caso especial, fue algo atípico. No fue un llamado como lo fue el de Mateo, como lo fue el de Juan, o el de Pedro, o el de cualquiera de aquellos. Fue algo fuera de lo común. Entonces Pablo dice, a mí como un abortivo me apareció de último. Y dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero dice entonces el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, para Pablo, un apóstol es alguien que ha visto a Jesús resucitado. Amén. Alguien a quien Cristo se le apareció. Entonces, él cumplía perfectamente con este requisito. Amén. Y quiero anotar los requerimientos que da la Biblia, precisamente, hermano, para que nosotros no sigamos cayendo en el engaño de tanto falso apóstol que se ha levantado hoy. Amén. Porque hoy se ha levantado mucho falso apóstol. No son apóstoles. Sin embargo, se han autoproclamado apóstoles. Pero Pablo ha dicho claramente aquí que él es el último de aquellos apóstoles. Amén. Así que el oficio apostólico llegó hasta Pablo. Amén. De ahí en adelante, todos son unos charlatanes mentirosos. Entonces, en Gálatas, capítulo 1, versículos 15 y 16, Gálatas, por favor, queda ahí seguidito de Corintios 1, 15 y 16, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Entonces, recapitulo un poco. En este saludo inicial que da Pablo a la iglesia, él se presenta y se identifica como un apóstol. Esto tiene que ver, en cierta manera, porque esta iglesia había cuestionado mucho su autoridad apostólica. Y para Pablo, ser apóstol cumplía ciertos requisitos. Y el primer requisito para Pablo es que tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo. Amén.
sea, un apóstol es alguien que ha visto al Cristo resucitado. Amén. Gloria al Señor. Segundo, para Pablo un apóstol es alguien a quien el Señor le había confiado el evangelio. Alguien a quien el Señor le entregó, le confió, le delegó, le autorizó la tarea de evangelizar. O sea, le entregó el evangelio. Por ejemplo, vamos a leer Gálatas 1:11 y 12 y también Gálatas 2:7. Un apóstol es alguien a quien se le ha confiado el evangelio. Amén. Alguien a quien el Señor le entregó el evangelio, se lo confió. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice Gálatas? Gálatas 1:11 y 12 dice: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, amén, o sea, el evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio que había concebido el hombre o que el hombre le había entregado, sino que él dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Entonces, para Pablo, así como a los apóstoles, a los 11, si recuerdan, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículos 16 en adelante, donde dice Jesús: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. O en Lucas o en Marcos, donde dice: id por todo el mundo evangelio, para que predicasen el evangelio a todo el mundo, empezando desde Jerusalén. Entonces, a ellos se les confió el evangelio, a ellos se les reveló el evangelio, a ellos el Señor les entregó el evangelio y la responsabilidad de proclamarlo, de predicarlo en todas las naciones. Amén. Entonces, para Pablo, un apóstol es alguien a quien el Señor le delegó, el Señor le confió su evangelio. Amén. Gloria al Señor. Y por último, para Pablo, un apóstol es alguien en cuyo ministerio del evangelio se hace evidente la gracia de Dios. Amén. Se hace evidente la gracia de Dios. Leamos Romanos 1:5. Romanos 1:5. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Y también el capítulo 15, versículo 17. Por favor. 15:17. De ahí de Romanos. Dice de la siguiente manera. 15:17 al 19. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Y otro texto que podemos nosotros
porque podemos comprobar esto, es Gálatas 2, 8 y 9, que dice de la siguiente manera: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Entonces, para Pablo, un apóstol era aquel en cuyo ministerio del evangelio se hacía evidente la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios para salvar, pero la gracia de Dios también manifestada en prodigios y milagros. Amén. Por eso Pablo llega un momento en el que él dice, es que yo he mostrado evidencias de mi apostolado a través de las cosas que el Señor ha hecho en mí. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros vamos a mirar que los apóstoles, los 11, ellos hicieron sanidades, milagros y maravillas como esta. Pablo también las hizo. ¿Por qué ellos la hicieron? Bueno, porque en ellos, a ellos se les delegó esta autoridad, esta gracia en su apostolado. Amén. Gloria al Señor. Hoy no vemos cosas como esta. ¿Por qué? Porque esta autoridad le fue delegada a los apóstoles, a ellos, y no a nosotros. Amén. Entonces, encontramos hoy tantas y tantas personas que simplemente hacen toda una trama para inventar milagros y cosas como esta. Ellos no tenían esta necesidad, porque en ellos era evidente la gracia de Dios cuando predicaban para salvación, pero también a través del poder de Dios manifestado en las obras que ellos hacían. Amén. Entonces, esto era un apóstol. Así que si tú no ves en una persona que dice ser apóstol, no ves estas señales, estas características, la tal persona no es un apóstol. No lo es. Es simplemente, hermanos, un mentiroso. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Pablo se identifica como apóstol. Amén. Apóstol, el siervo de Dios, el carácter, en su carácter, el apóstol. Pablo aquí empieza a hablar de todo esto. Ahora, fue en el camino a Damasco donde Pablo fue comisionado por el Señor. Amén. Y algo especial, esta comisión fue por su voluntad. Pero vamos ahora a llegar allá. ¿Qué quiere decir, ya que estamos hablando de apostolado y de las características que debe tener el apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? Bueno, la palabra apóstol, del griego apóstolos, se refiere a una persona que era enviada por su superior a una misión importante y definida. Y ese enviado iba en la autoridad del que lo envió. Amén. Entonces, eso es lo que significa apóstol. Alguien que ha sido enviado por su superior. Bendito sea el Señor. En este sentido, hermano, creo yo que se hace necesario aclarar. En la Biblia vamos a encontrar el oficio apostólico que solamente fue dado a los 11 y a Pablo. Amén. De ahí en adelante, nosotros vamos a encontrar personas que son comisionadas y enviadas, pero no tienen un oficio apostólico, aunque cumplen una función apostólica en el sentido de que son comisionados o enviados con una misión. Amén.
Por ejemplo, cuando nosotros aquí en la iglesia comisionamos a una persona y le enviamos a otro lugar a llevar el evangelio. Amén. Él está haciendo una tarea apostólica en el sentido de que ha sido enviado, pero no es un apóstol de oficio, como lo fue Pablo o lo fueron los 11 discípulos del Señor. ¿Sí queda claro eso, hermano? De ahí que a los misioneros se les tiene como personas que ejercen cierto tipo de apostolado, porque ellos son enviados con una misión específica a cumplir una tarea. Amén. Bueno, seguimos entonces. Vamos a continuar. Algo importante que nosotros miramos aquí, en esta parte, es que cuando Pablo dice que él es apóstol, él dice apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Amén. O sea, el carácter esencial del mensajero de Dios. Este mensajero de Dios no era mensajero por sí mismo. No era alguien que se había autoproclamado o que se había autocomisionado. No. Era una persona que había sido llamada, comisionada por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que fue escogido directamente por el Señor. Mire, cuando nosotros encontramos a Jesús en el ejercicio de su ministerio, dice que a él le seguía mucha gente porque Jesús tenía muchos discípulos. A veces creemos que Jesús solamente tenía 12 discípulos. No, Jesús tenía muchos discípulos, mucha gente que le seguía. Solamente se recalcan a los 12, pero él tenía muchos otros discípulos. Pero Jesús necesitaba concentrar su atención, necesitaba concentrar su ministerio en un grupo específico. ¿Por qué? Porque él necesitaba que después que él se fuera, esta tarea quedara bajo la responsabilidad de ciertos hombres. Ahora, cuando Jesús mira esto, él simplemente no dice, bueno, voy a escoger a este y a este, aunque podía hacerlo porque él es Dios. Pero dice la Escritura que él sube al monte y pasa toda la noche orando. Toda la noche él pasa orando. Y cuando desciende del monte, todos los que siguen a Jesús están delante de él. Pero luego él escoge. Y la Biblia es clara en decir que él escogió a los que él quiso. O sea, no fueron escogidos los que quisieron ser escogidos. No fueron escogidos los que se ofrecieron para ser escogidos. Se escogieron los que el Señor quiso. De pronto, en todo el grupo, habían personas que tenían mayor capacidad que Mateo, que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Judas. Porque imagínese usted, tanta gente y escoger a Judas. Nosotros podríamos decir, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, porque es que Dios soberanamente, para cumplir su propósito, Él escoge al que Él quiere. Amén. Como dice Pablo cuando le escribe a los romanos, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonces el siervo de Dios, el mensajero de Dios, el apóstol de Dios, es alguien que ha sido escogido por Dios. ¿Por qué? Porque es
apóstol según la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces podemos decir que Pablo en ningún momento pensó en ser apóstol o seguidor de Cristo. Él nunca pensó ser cristiano. Nosotros cuando conocemos a Pablo en la historia de la Biblia, ¿cómo lo vamos a mirar? ¿Cómo lo conocemos? ¿Dónde lo presentan por primera vez? Lo presentan como un joven que estaba de acuerdo en que mataran a Esteban. ¿Cierto? Así conocemos a Pablo. Alguien que guardó las ropas de todos aquellos que apedrearon al siervo del Señor. Así que Pablo consintió con la muerte de Esteban. Así lo conocemos. Y después sigue diciendo la historia bíblica, que este hombre fue ante los ancianos, ante los sacerdotes, y pidió cartas de autorización. Y Pablo se convirtió en el más grande perseguidor de la iglesia. Él iba a las ciudades, entraba a las casas, él llevaba preso a los cristianos. Él mismo lo dice, yo era blasfemo y perseguidor de la iglesia. Sin embargo, aunque él era todo esto, el Señor lo escogió. Amén. Entonces Pablo no estaba en sus planes ser discípulo del Señor. No estaba en sus planes ser cristiano. No estaba en sus planes, mucho menos, ser un apóstol de Jesucristo. Pero él dice, yo lo soy por la voluntad de Dios. O sea, yo soy apóstol, no porque yo quise, no porque yo me ofrecí. Yo soy apóstol porque así Dios lo determinó. Amén. Porque así Dios lo quiso. Es más, cuando nosotros leemos el libro, la carta a los Hebreos, vamos a encontrar que el escritor dice algo con respecto al sacerdocio. Y él dice que nadie asume el sacerdocio porque quiere. No, sino que esta gracia simplemente Dios la ha preparado para aquellos que Él quiere. Este privilegio no lo tiene cualquiera. Amén. Si tú estás en el oficio pastoral, si estás en el oficio evangelístico, si estás en el oficio magistral, hermano, tú estás porque Dios te ha llamado. Tienes que asegurarte que Dios te ha llamado a hacer lo que tú estás haciendo y no que tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. Porque no siempre lo que queremos hacer es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bendito sea Dios. Entonces Pablo se asegura en decirle a la iglesia, es que yo soy apóstol, no por mí mismo. Yo soy apóstol, no porque el hombre así me denominó. No, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Amén. Hoy día nosotros encontramos escuela de apóstoles, escuela de profetas y escuela de tantas cosas, escuela de pastores. No, hermano, una escuela no te hace pastor, una escuela no te hace apóstol, una escuela no te hace maestro o evangelista. Tú puedes tener todos los títulos, puedes tener, hermanos, todos los requerimientos teológicos, académicos, pero si Dios no te ha llamado, no serás lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Porque el llamado viene de parte de Dios. A veces escucho personas que dicen, ay, pero mira, esta persona tanto tiempo en la iglesia, ¿y por qué no es esto? Esta persona tanto tiempo en la iglesia, ¿y por qué no es aquello? Bueno, simplemente esta persona no es aquello porque Dios no la ha llamado. ¿No cree usted que si Dios lo hubiera llamado o la hubiera llamado, no estaría ocupando el lugar que Dios designó para esa persona? Claro que sí, pero si no está ocupando ese lugar, si no está en ejercicio de esa función, es simplemente
porque Dios no te ha llamado. No ha sido la voluntad de Dios. Y tenemos que entenderlo así. Entonces Pablo dice, no, es que yo soy apóstol, no por mí mismo, no porque el hombre me escogió o dijo que yo era. No, yo soy apóstol porque Dios así lo decidió. Esa fue la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces es Dios quien te llamará. Él te escogerá y por su voluntad tú serás lo que Dios ha determinado que tú seas. Y eso será de gran bendición para la iglesia de Jesucristo. Eso será de gran bendición para el pueblo de Dios. Eso será de gran gloria para el nombre del Señor. Amén. Entonces Pablo se presenta a sí mismo como apóstol. Y él dice, bueno, yo soy apóstol, yo soy testigo de su resurrección, en mí son evidentes las marcas del apostolado a través de obras de poder, y yo soy apóstol porque a mí se me entregó, se me confió el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Lo soy por la voluntad del Señor. Y eso es importante. Eso es importante. Que nosotros actuemos siempre por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. No siempre, hermanos. No siempre nuestro deseo coincide con la voluntad de Dios. A veces hacemos cosas que son nobles y que tienen cierto grado de bondad, pero no es lo que Dios quiere. Amén. Bendito sea el Señor. Segundo, aquí también nosotros vamos a encontrar el carácter esencial del pueblo de Dios en este saludo. No solamente el carácter esencial del mensajero de Dios, sino también el carácter esencial del pueblo de Dios. Amén. Del pueblo de Dios. Mire lo que dice el texto. Vayamos al texto nuevamente. Dice la segunda parte del versículo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Amén. Gloria al Señor. Ahora Pablo en la primera parte habla de sí mismo y se presenta a sí mismo. Y se presenta como el apóstol del Señor, como el enviado de Dios, como el comisionado por la voluntad de Dios. Amén. Así se presenta. Ahora en la segunda parte de su saludo, él presenta ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Quién es ese el pueblo de Dios? ¿Quién es la gente a la que él le está escribiendo? ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? ¿Quiénes son los beneficiarios del ministerio apostólico de Pablo? Entonces, aquí Pablo simplemente los va a identificar. Amén. ¿Y cómo los identifica? ¿Cómo identifica Pablo al pueblo de Dios? Él dice, la iglesia. Amén. ¿La quién? La iglesia. Gloria a Dios. Y es la iglesia de Dios que está en Corinto y que está en toda la región de Acaya. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, es necesario entender lo siguiente. Que la iglesia no son solamente asambleas de individuos que piensan en forma similar, con un toque religioso, sino comunidades que pertenecen a Dios y disfrutan de una relación especial con Él. Amén. ¿Sí me debe entender? Porque es necesario que distingamos qué es una iglesia y qué no es una iglesia. La palabra eclesía, que significa asamblea de los que han sido llamados, pero apunta a una comunidad
apunta a un grupo de personas específico. Porque no toda comunidad, porque hoy día esa palabra comunidad es muy famosa, ¿sí o no? Por todas partes. Y por todas partes usted escucha la comunidad, porque hoy hay comunidad de todo. ¿O no es así? Está por ejemplo, la comunidad de los que han adoptado perros salchichas. Está la comunidad de médicos, la comunidad de los otros, hay tantas comunidades, pero estas comunidades no son iglesias. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Son comunidades, pero no son iglesias. Son grupos específicos de personas que tienen cosas en común, pero no son la iglesia del Señor. Es más, vamos a encontrar comunidades que incluso tienen algunos toques religiosos, pero aunque tengan esos toques religiosos, no son la iglesia del Señor. Amén. Así es que no todo grupo que piensa de manera similar, que tiene en común muchas cosas, que tiene una tendencia religiosa, no todos son religiosos, no todos son iglesia, porque el Señor describe específicamente cuál es la iglesia, qué es la iglesia, quiénes son la iglesia, cómo se pertenece a la iglesia, cómo llegamos a ser parte de la iglesia. Amén. Y eso está claramente en las Escrituras. Así que estamos hablando acerca de una asamblea de personas que han sido llamadas por Dios del mundo. O sea, la iglesia es una comunidad. Vamos a ponerle la palabra comunidad. De todos modos, la palabra no pertenece a ellos, ¿cierto? Pero la iglesia es la asamblea, de los que han sido llamados por Dios del mundo a una comunión. ¿Cierto que sí? A una comunión permanente con Él. Han sido llamados del mundo para tener una relación, para tener comunión con Dios. Esta es la iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora, Pablo aquí le da dos distinciones a la iglesia para hablar acerca del carácter de la iglesia. Lo primero que dice es que la iglesia es de Dios. Una característica fundamental para que nosotros podamos determinar o discernir si una comunidad es iglesia o no, es que esa comunidad debe ser de Dios. Así que Pablo, cuando se dirige a ellos, le dice, ¿la iglesia de quién? La iglesia de Dios. No la iglesia del Estado. No. No la iglesia del rey. No. No la iglesia de tal o cual persona. No la iglesia del pastor o la iglesia del apóstol. No. Pablo es claro en decir que la iglesia es única y exclusivamente de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir varias cosas. Quiere decir primeramente que Dios es el dueño y Señor de la iglesia. Él es el dueño y Señor de la iglesia. Él es el soberano en la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué en la iglesia se hace la voluntad de Dios? Bueno, porque Dios es su Señor. Porque Dios es su dueño. Porque la iglesia pertenece solo a Dios. Así que nadie puede reclamar como pertenencia suya
a la iglesia, porque la iglesia solo pertenece a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Además de que Dios es su Señor, su dueño y soberano, también quiere decir que Dios es su Salvador. ¿Quién salvó a la iglesia? ¿El hombre? No. ¿El Estado? No. ¿Quién salvó a la iglesia? Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo que la iglesia es de Dios, él lo está diciendo porque Dios salvó, fue quien salvó a su iglesia. Tú y yo somos salvos porque Dios nos salvó. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia es de Dios. Es la asamblea de aquellos que pertenecen a Dios y disfrutan de una relación especial con Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, por ejemplo, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Por favor. Es rapidito. Dice de la siguiente manera: mas ustedes, ¿quiénes son ustedes? No escuché, ¿quiénes son ustedes? O sea, nosotros, ¿cierto? Así es que como Pedro está escribiendo a la iglesia, nosotros podemos leer de la siguiente manera, para personalizarla. Podemos decir, mas nosotros, ¿qué somos nosotros? Somos un linaje escogido, ¿qué más? Un real sacerdocio. Esto quiere decir que somos sacerdotes del rey. Amén. ¿De quiénes somos sacerdotes? No escuché. ¿De quién? Del rey. Somos sacerdotes de Jesucristo, porque Él es nuestro rey. ¿Qué más dice? ¿Qué somos? Somos una nación santa. ¿Y qué más? Un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir que somos un pueblo adquirido por Dios? Que Él nos escogió, ¿qué más? Que Él nos llamó, ¿qué más? Que Él nos compró. Somos un pueblo adquirido. Somos un pueblo comprado por el Señor. Él nos escogió. Él nos sacó del mundo. Esta es la iglesia. Nosotros somos un linaje escogido. Somos sacerdotes del rey. Somos una nación santa. Pero somos un pueblo que Dios adquirió. Un pueblo que Dios compró. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Amén. Ahora mire, hay algo glorioso en todo esto. Y está en el versículo 10. Hay algo glorioso, algo majestuoso. Hay algo maravilloso en todo esto. Y es que el versículo 10 dice claramente que nosotros, o sea, tú y yo, antes no éramos. ¿Sí me voy a entender? Tú y yo antes no lo éramos. Antes no éramos pueblo. Pero ahora somos el pueblo de Dios. Antes tú no eras familia de Dios, pero ahora eres familia de Dios. Antes tú no eras escogido, pero ahora eres escogido de Dios. Amén. Dice, ustedes que en otro tiempo ni siquiera habían alcanzado misericordia. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermano? Que anteriormente estábamos bajo la ira de Dios. Que anteriormente, estando en nuestro pecado, estábamos condenados a la muerte y al infierno. Pero ahora todo ha cambiado.
Porque ahora tú y yo hemos alcanzado misericordia. Porque ahora tú y yo somos la iglesia del Señor. Aleluya. Somos la iglesia del Señor. Ahora hemos alcanzado misericordia. Amén. Otro texto, por favor. Tito 2:14. Tito 2:14. Ahí rapidito. Tito 2:14. Dice de la siguiente manera. Está hablando de Jesús. Dice, el versículo 13 termina diciendo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que se dio? ¿Que qué? Se ofreció, se entregó a sí mismo, ¿cierto? O sea, que fue por su voluntad, fue por su deseo, fue algo que él quiso hacer. Él se entregó a sí mismo. El Padre lo había predestinado desde la eternidad, pero él estuvo de acuerdo. O sea, cuando el Padre le dijo, tú tienes que morir, tú tienes que ser el sustituto, él no se negó, él estuvo de acuerdo. El Padre no tuvo que forzarlo, el Espíritu Santo no tuvo que convencerlo, sino que él voluntariamente dijo, sí, yo voy y yo seré el Cordero sustituto que morirá en el lugar de ellos. Amén. Entonces Pablo está diciendo acá que Jesús, dice ahí, que es nuestro gran Dios y Salvador. Él se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. Él se entregó por ti y se entregó por mí. Amén. ¿Para qué? Dos propósitos hay aquí en este texto, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos propósitos que hay en este texto? ¿Para qué se entregó? Primero, para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos de todo pecado. Él murió por nuestro pecado, Él perdonó con su sangre, nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Él pagó el precio por nuestra culpa. Amén. Entonces para esto Él se entregó. Él se entregó para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos, para liberarnos. Para eso se entregó. Pero ¿cuál es el segundo propósito? Entonces Él se entregó para purificar o para santificar. ¿Qué iba a santificar? ¿Qué iba a purificar? A un pueblo para sí mismo. Amén. Gloria al Señor. Pongámoslo de la siguiente manera. Todos ustedes representan al mundo. Jesús se entrega para de este mundo es redimir a su pueblo. Amén. Pero como estamos entre el mundo, estamos cargados de pecados, de iniquidad, de desobediencia, de todas estas cosas. Ahora, ¿qué hace el Señor? Dice que Él lo purifica o lo santifica. Entonces, ¿qué hace Él? Te saca del mundo, te trae de allá y te aparta. Amén. Te separa y te hace limpio. Y una vez que te ha separado y te hace limpio, entonces te convierte a ti, junto con el resto de hermanos que Él ha salvado, los convierte en su pueblo. Amén. Entonces tú y yo somos el pueblo, el propio pueblo del Señor. No pertenecemos a otro, pertenecemos al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Hoy se dice, no, pero es que Israel es el pueblo de Dios. Sí, Israel es el pueblo de Dios, pero la iglesia es el pueblo por excelencia de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia es el pueblo por excelencia de Dios? Porque es que Jesús no murió por Israel. ¿O Jesús murió por Israel? Jesús no murió por los judíos. No, Jesús murió. Dice Efesios capítulo 5. Él murió por su iglesia. Así es que no son los judíos. No son los israelitas. El pueblo de Dios es la iglesia del Señor. Hay propósitos que Dios todavía cumplirá con Israel en el futuro. Pero el pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios es la iglesia del Señor. Somos tú y yo. Bendito sea Dios. Primera a los Corintios 6:20. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera. Dice desde el 19. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes? O sea, no se pertenecen a ustedes. Dice el 20. Porque ¿hemos sido qué? Hemos sido comprados. ¿Y hemos sido comprados con qué? ¿Y cuál fue el precio de nuestra compra? No escuché cuál fue el precio. La sangre del Hijo de Dios. Ese fue el precio que Dios pagó por ti. Entonces dice, somos comprados por precio. Por eso glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Porque ellos pertenecen ¿a quién? A Dios. Entonces, hermanos, la iglesia no es del hombre. Por muy popular, por mucha influencia, por mucho carisma o autoridad que tenga cierto hombre, la iglesia no le pertenece. La iglesia pertenece única y exclusivamente a Dios. Bendito sea el Señor. Y otra característica que Pablo da ahí en la segunda carta a los Corintios, no es que solamente la iglesia es de Dios, sino que la iglesia son los santos. Amén. Esa es la otra característica. La iglesia es de Dios, pero la iglesia es la iglesia de los santos. Amén. Ahora, esta palabra santo que se utiliza aquí no tiene la connotación alguna de las ideas del siglo XX sobre la canonización y todas estas cosas. O sea, no está hablando acerca de hombres que han sido canonizados. No, no está hablando de eso. Más bien está hablando de hombres y mujeres que son posesión exclusiva y especial de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces la iglesia es de Dios y es santa. Y es santa por dos razones. Una, es santa porque ha sido escogido por Dios y separado del mundo. En ese sentido ya todos nosotros somos santos. Amén. Así es que si yo en este momento pregunto, ¿dónde están los santos de Dios? Aquel lado no hay ni uno. Vamos a preguntar nuevamente, ¿dónde están los santos de Dios? Así es, porque todos nosotros somos los santos de Dios, porque ya somos santos. Amén. Ahora, ¿por qué ya somos santos? Porque hemos sido separados
hemos sido escogidos y limpiados por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, posicionalmente ya somos santos. Todos nosotros. Pero esta santidad posicional exige algo, demanda algo, que ahora yo sea santo devocionalmente, o sea, en la práctica. Que sea santo en toda nuestra manera de vivir. Amén. En ese sentido, todavía no somos completamente santos. En ese sentido, nos estamos santificando. Porque día a día estamos peleando, estamos luchando con el pecado que se quiere apoderar de nosotros. A ver, ¿cuántos están peleando con el pecado? El pecado no tiene poder sobre ti, pero el pecado se quiere apoderar de ti. Así es que todos los días nosotros peleamos con el pecado para que no se enseñoree de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Es que el Señor ha prometido que nosotros tendremos la victoria. Así es que, hermano, si tú has caído, no te desanimes, más bien arrepiéntete. Porque estamos cometiendo un error bastante grave. Y es que frente a la caída nos desanimamos, nos desilusionamos y nos apartamos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios espera que cuando tú caigas, cuando tú peques, cuando tú desobedezcas su palabra, Él espera que tú te arrepientas y te vuelvas a Él. Amén. Así es que si has caído o estás caído, no te desanimes. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Como dijo Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios te perdonará siempre y cuando tú te arrepientas. Él te perdonará. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en la primera carta Juan dice: estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado en el cielo. Por lo tanto, confiesa al Señor tu pecado, y es que Él, que es fiel y misericordioso, te perdonará y te limpiará. Amén. Así que, amado, no te desanimes, levántate. Arrepiéntete y vuelve, o mejor, arrepiéntete, levántate y vuélvete al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y por último, gloria a Dios, dijimos que estos dos textos en los que Pablo se identifica, no solamente proporciona una visión auténtica del carácter esencial del mensajero de Dios y del pueblo de Dios, sino que también presenta el carácter esencial del mensaje de Dios. Amén. El mensaje de Dios. Entonces, el versículo 2 dice de la siguiente manera, estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la manera común como Pablo saluda a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero este saludo contiene el detalle, contiene el mensaje que nosotros como mensajeros de Dios debemos llevar. Amén. ¿Cuál es el contenido del mensaje del Evangelio?
¿Cuál es el contenido del mensaje que tú y yo debemos llevar, que tú y yo debemos proclamar, que tú y yo debemos predicar? ¿Cuál es el mensaje que la gente tiene que conocer, que la gente necesita conocer? Precisamente en este saludo está la gracia y la paz de Dios. Amén. Gracias. Estas dos palabras que Pablo destaca aquí, gracia y paz. La palabra gracia viene del griego que significa dar gozo y placer. ¿Amén? Dar gozo y placer. Y en la antigüedad, el gozo era la emoción que se despertaba debido a la gracia. Amén. Gloria al Señor. O sea, el gozo se producía debido a la gracia experimentada. Cuando alguien tenía gracia de ti o te mostraba su gracia, esa gracia mostrada producía en ti gozo. Una emoción de gozo, de felicidad, de alegría. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la gracia es vista en la Biblia, es vista por Pablo, como el amor de Dios que da perdón a través de Cristo. Amén. Repito, la gracia es vista en la Biblia como el amor de Dios que da perdón a través de Cristo. Por la gracia, Dios nos mira y tiene cuidado y compasión de todos nosotros. Por la gracia, Dios nos ayuda. ¿De qué manera? Nos ayuda al enviar a su Hijo al mundo para morir en nuestro lugar. Es por eso que nosotros, o que teológicamente se define la gracia como un don que no merecemos. La gracia es una manifestación del amor de Dios por nosotros. Y en esta manifestación del amor de Dios no se toma en cuenta tu mérito. No se toma en cuenta si tú lo mereces, si eres digno o no eres digno. La gracia solamente toma en cuenta el hecho de que Dios te ama y Él quiere actuar sobre tu necesidad. ¿Sí me voy a entender? Así que la gracia habla de algo que se nos concede sin nosotros merecerlo. Algo que tú no puedes pagar. Algo que tú no puedes ganar. Algo por lo que tú no puedes luchar porque nunca lo vas a obtener. A veces escuchamos a la gente, el consejo de la gente decir, no, lucha por tu sueño, lucha por alcanzar tus metas, lucha por ser una mejor persona, lucha por esto, lucha por lo otro. Pero en el caso de la salvación, en el caso de la redención, en el caso del cielo, no es algo por lo que tú luchas, porque si luchas no lo tienes. Es algo que sencillamente Dios te regala por gracia y tú lo recibes.